Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, que estén de la mejor manera posible. Hoy nos convoca una nueva charla del equipo de Su Voz Sos Vos. El equipo al cual yo pertenezco, mi nombre es Silvia de Orellano y es un gusto poder compartir este tiempo nuevamente. Agradecemos a todos los que están conectados, a aquellos que comparten, que comentan, a los que ponen me gusta. Muchas gracias. También, si ustedes tienen dudas o preguntas, o si les surge alguna sugerencia, pueden escribirnos en el chat, también en las redes sociales como Instagram, y también lo pueden hacer por mail a equipodesuvozosvos@gmail.com. En nuestra página van a conocer a los integrantes de nuestro equipo de trabajo, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, el servicio que estamos prestando a personas, a familias, a mujeres en situación de vulnerabilidad, a niños en situación de vulnerabilidad también. Así que si quieren conocer más del trabajo que estamos haciendo, miren, chusmeen un poquito ahí en la página de Su Voz Sos Vos y se van a enterar. También se van a enterar de las charlas previas que hemos tenido, con un montón de temas que son relevantes en este tiempo de batalla cultural. Muchos temas. Nos han acompañado Evelyn Rodríguez, Horacio Giusto, el doctor Gabriel Valerini, y muchos otros. Realmente van a encontrar mucho material para tener ustedes argumentos en el momento oportuno. Bueno, queremos ahora pasar a nuestra entrevistada junto con Carlos Samuel Mancilla, con Sandra Chavarría y con Nancy, nuestra intérprete en LSA, incluyendo también a la comunidad sorda. Así que el tema de hoy va a ser protocolo de conciencia contra la ESI y el aborto. Así que bueno, estén atentos, escriban al chat y también estén atentos a las próximas fechas que vamos a tener, las próximas charlas con referentes pro vida, con médicos, abogados, políticos. Bueno, no se pierdan ni una charla, porque cada una de ellas es importante y muy rica en conocimientos. Así que, sin más que decirles, paso a Samuel, a Sandra, a Nancy y a la doctora Débora. Muy buenas noches a todos, un gusto estar acá. Y bueno, hoy tenemos una charla súper interesante. Vamos a comenzar. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Así que bueno, arrancando un nuevo encuentro, vamos a tener grandes herramientas, así que gracias por este espacio que compartimos cada vez que podemos para dar muy buena información. Ahí está. Bueno, y vamos a presentar a nuestra invitada, la doctora Débora Ranieri. La doctora es abogada, investigadora y doctora en ciencias jurídicas. Es además coordinadora del grupo de investigación IUS en la UCA sobre la libertad religiosa y objeción de conciencia en el derecho constitucional e internacional y secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Y tiene un montón de cosas más. Así que bienvenida, doctora. Muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el honor es mío. Y conocerlos también, la verdad es que no los conocía. Y bueno, ahora ya estoy al tanto de la página de ustedes para poder seguirlos también y estar al día con lo que hacen. Muchas gracias. Un placer. Así, bueno, doctora, si le parece, empezamos con la primera pregunta. Bueno, el tema es objeción de conciencia, y creemos que hay muchas personas del otro lado que tal vez no saben que existe esto, que existe este derecho de objeción de conciencia. Podríamos empezar por eso, ¿no? ¿Qué es la objeción de conciencia?
Bien, sí, estos tiempos que corren nos ponen a todos ciudadanos de tener que saber cuestiones jurídicas que antes no nos teníamos que preocupar, pero que hoy son muy acuciantes. En realidad, la objeción de conciencia es podríamos decir que es una institución jurídica que existe desde que existe el derecho, y que sencillamente consiste en una persona o una institución que en aras de la defensa de sus valores, de sus creencias, de sus principios morales, se niegue a cumplir un mandato legal o una orden gubernamental porque esa ley contradice estos valores, estos principios o estas creencias. Dentro del derecho, diríamos, de todo el plexo normativo, ustedes saben que nosotros tenemos muchas leyes que tienen diferentes jerarquías, ¿no? Está la Constitución, los tratados internacionales, y luego las leyes que se van sancionando a lo largo de la historia de un país. Podríamos decir que, aunque la Constitución argentina no dice expresamente objeción de conciencia, sí estaría amparada la objeción de conciencia en un derecho mucho más amplio que abarca la objeción de conciencia y otras cuestiones, como es la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa. Si nosotros vamos a varios artículos de la Constitución, estas libertades están desde 1853 y sobre todo desde la reforma de 1994, cuando la Argentina, en un artículo de la Constitución, colocó a los tratados internacionales de derechos humanos con el mismo rango que la Constitución argentina. ¿Y qué dicen estos tratados? Estos tratados dicen exactamente lo mismo que la Constitución. Se deben los estados respetar de sus ciudadanos la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Quiere decir entonces que la objeción de conciencia se fundamenta jurídicamente, además de ser un derecho humano, de ser un derecho, diríamos, natural de toda persona, en la Constitución y en los tratados internacionales. De allí que toda otra ley que aparezca en el país no puede contradecir esta protección de los derechos, ¿no? Y esto es lo que nosotros nos preguntamos en torno a las últimas leyes que han salido, por ejemplo, la ley de educación sexual en los colegios, la ley de aborto recientemente sancionada este año, y entonces allí se habla de objeción de conciencia o se habla de respeto, por ejemplo, de los colegios o de los idearios, y también en el tema de los médicos, en la ley de aborto, pero su regulación hay que ponerla siempre en contracara, como en espejo, con la legislación superior, que es la Constitución y los tratados. Dentro de este derecho se encuentra otro derecho muy importante, que si bien nuestra Constitución no lo dice expresamente, pero sí los tratados internacionales, que es el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus principios, creencias y valores. Esto está en los tratados internacionales, esto está avalado en la jurisprudencia de la Corte Argentina, y estaría dentro de esta misma libertad de pensamiento y libertad religiosa, sobre cuando nosotros sabemos que en el derecho argentino, dentro digamos, del derecho de los padres, en las obligaciones que tienen respecto de sus hijos, el tema de la educación de los menores de edad corresponde principalmente a los padres, y a aquellos a los que los padres recurren en el auxilio de la educación de los hijos, ¿no es cierto? Sabemos que la familia no alcanza para educar a un hijo, sino que son necesarias otras instituciones, y allí entonces la escuela pasa a ser un lugar importante. Entonces allí es donde hay que ver en el ejercicio de este derecho de los padres respecto de sus hijos, en el derecho de la libertad religiosa, y de la libertad de enseñanza también, ver cómo esto se da en la práctica de acuerdo a estas nuevas leyes. Este sería como el marco. Sí, digamos, con respecto a principios, creencias y valores, o el derecho de educar los padres a sus hijos. Cuando entran al sistema educativo, justamente están estas cosas que chocan contra los principios, creencias y valores. Sí, los padres tienen que saber que cuando el sistema educativo, a través de las leyes que mencionamos recién, incluso la última reciente del aborto, quiere enseñarnos con respecto a estos temas, el padre tiene que saber que tiene el derecho
para decir, bueno, en esto que va contra mis principios, creencias y valores, yo me opongo a esto. Pero creo que no es tan fácil al momento de aplicarlo. ¿Cómo un padre se acerca o cómo, ahora abriendo los ojos, los que están escuchando seguramente, dice, bueno, yo no sabía que tenía esta herramienta, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ir y cuál es la herramienta o el paso próximo como papá o desde el lugar no de padre? ¿Cómo avanzo? Bueno, ¿Cuál es el paso? sí, muy, muy interesante la pregunta, porque es la pregunta acuciante, ¿no?, que tienen los padres. Primero los padres tienen que saber que aún estas leyes de ESI, o bueno, la ley de aborto que remite a estas otras leyes, se sigue considerando en la Argentina que en el tema de educación se debe respetar lo que se llama la comunidad educativa, ¿no? O sea, en la educación de un niño hay varias personas que intervienen, ¿no es cierto? Por un lado, en la institución colegio, que puede ser ahí un colegio público o un colegio privado, y dentro de los colegios privados puede ser un colegio confesional de alguna religión, o no, o laico. Luego están los docentes a cargo de las diferentes materias, luego están los padres de familia, y luego los alumnos, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son allí los responsables de este proceso educativo? Los directores de la escuela, los docentes y los padres. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Hay mucha confusión respecto de la ley de ESI y de la ley de aborto. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, en la ley de aborto actual, ¿la ley de aborto actual dice algo respecto a la obligatoriedad que tienen los colegios de enseñar que el aborto es un derecho? Búsquenlo en la normativa de los artículos y no lo van a encontrar. Sí hay un artículo, el artículo 13, que dice que en la enseñanza de la medicina deben las universidades, las facultades, enseñar a sus alumnos que esto es un derecho. Se está hablando de la educación universitaria, no está hablando de la educación en los colegios. Sin embargo, en muchas personas, o en el imaginario común, ha surgido esta preocupación de decir, bueno, ahora la ley obliga a que los colegios y los docentes enseñen que hay en la Argentina un derecho a abortar. Primera mentira, porque la ley no lo dice. Y por otro lado, si lo dijese, entraría en contradicción con todo este plexo normativo que acabamos de decir, que es el siguiente. Tanto en la ley de educación sexual, como en las leyes que tienen que ver con la reproducción sexual y toda la política, ¿no?, de género que el gobierno quiere implementar, todavía se sigue salvaguardando el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y también el ideario de las instituciones. El problema es que a veces, ante la ignorancia sobre que este derecho existe, se empieza a dar en la práctica diferentes situaciones que vulneran los derechos. Primero de los menores, eso es lo que tenemos que tener en claro, porque acá el menor es el que está en el centro. Luego de las familias, luego también de las instituciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Vayamos a las diferentes situaciones que nosotros a través de la asociación Prodesi recibimos permanentemente consultas de diferentes problemáticas a lo largo de todo el país. Vayamos primero al colegio más cercano, digamos, a estos padres, que es en los colegios con un ideario, ¿no? Un colegio tiene un ideario, los padres llevan al menor a ese colegio creyendo que el colegio va a respetar en toda la educación ese ideario, sea principios morales o también valores religiosos, y de repente se encuentran con que una maestra o un docente en primaria o en secundaria a lo largo del proceso educativo, en su clase de cualquier materia, porque la ESI intenta darse de manera transversal en todas las materias, o en talleres de ESI que se implementan de manera obligatoria, les dicen a los niños, a los menores, a los adolescentes, algunas cuestiones que contradicen el ideario de los padres y el ideario del colegio. Claro, puede ser que el director de buena fe no sepa que ese docente que tiene a cargo de tal o cual curso dijo tal o cual cosa. Entonces, lo primero que los padres deben hacer es estar atentos qué es lo que se les enseña a sus hijos en el colegio. ¿Cómo pueden estar atentos? Mirando qué lecturas les dan. Por ejemplo, todo el tema de ideología de género se está dando mucho a través de la literatura, ¿no? En la materia de lengua y literatura, de repente les dan una novela
que tiene que ver con esto, porque sutilmente se va introduciendo en los menores de edad la naturalización de determinadas cuestiones de la ideología de género. Primero eso, ver qué libros les dan, qué bibliografía. Si se hace el taller de ESI, aunque el colegio sea con un ideario confesional que lo deben darlo de acuerdo al ideario del colegio. Deben pedir permiso a los padres y avisar previamente sobre lo que se les va a dar a los hijos, porque allí los padres tienen el derecho a decir, no quiero que mi hijo participe de este taller. Muy bien. Ahora, esto sería lo ideal, ¿no? Ahora, en la práctica diaria, cotidiana, puede pasar que no suceda así. Que de repente un hijo llegue a su casa y diga, hoy la maestra me dijo tal cosa, o me dieron para leer tal novela que habla de tal idea. Bueno, allí hay varios pasos que los padres deben hacer. Siempre nosotros sabemos que hay que respetar a la comunidad educativa y buscar el diálogo y la comprensión mutua, es decir, no ir directamente con el reclamo de manera legal, diríamos, ¿no? Jurídico. En la página de Prodesi nosotros tenemos como un protocolo, ¿no? De pasos a seguir con diferentes cartas o escritos que los padres pueden allí descargar, bajar y obviamente adaptarlo a la realidad de cada uno. Y tenemos un video también que nosotros lo hicimos hace 2 años explicando cómo los padres pueden hacer. Entonces lo primero es ir a hablar al colegio, pedir entrevista con el director sobre todo. Está pasando esto en el colegio de mi hijo, me acabo de enterar que le han dado este contenido que contradice. Les pido, por favor, que esto no vuelva a suceder. Esto es muy bueno que suceda, porque a veces los directores no saben nada y se enteran allí por los padres. Luego el docente también se entera que eso no lo debe hacer, porque a veces cree que lo pueden hacer, y de repente dice, no, esto no lo podía hacer. Si continúa esta práctica, obviamente se deberá presentar por escrito una carta que diga que de suceder nuevamente esta conducta por parte del colegio, se tomarán medidas que correspondan. Y si esto continúa, obviamente habrá que ir hacia autoridades superiores. Si el colegio es confesional, por ejemplo, se debe ir incluso se puede dirigir hacia las autoridades religiosas que correspondan, por ejemplo, el obispo al que pertenezca ese colegio, o la autoridad religiosa si es de otra confesión religiosa. Bien. Esto es como lo ideal, ¿no? Lo que se debe hacer, pero estar atentos. Para esto se requiere que los padres estén muy atentos sobre lo que los hijos reciben. Y entonces allí aparece otra cuestión, ¿no? Que es la comunicación y el diálogo dentro del hogar, que eso a veces es lo más difícil, ¿no? Luego, si son varios los padres que se enteraron de esto y consideran que deben hacer el reclamo conjunto, mejor, bienvenido sea. Pero siempre buscar el diálogo y la comprensión por parte de las instituciones. Ahora bien, pensemos qué puede pasar en un colegio público, donde allí directamente la línea por parte del gobierno y de la política de género y la política abortista directamente se da de lleno. Bueno, allí también los padres tienen derecho a resguardarse. No porque el hijo vaya a un colegio público, pierde el derecho a que se le respete su ideario. Entonces allí también los padres deben estar atentos, sobre todo con el material de lectura y con el material, diríamos, de videos que les dan. Y en todo caso, si eso sucediese y el reclamo no se hiciese valer, también presentarse, ahí hay cartas respecto a los colegios públicos, y sobre todo poder hablar con los hijos y hacerles la crítica que corresponde como familia, ¿sí? Hemos tenido varios casos en los que los padres han procedido de este modo y les ha ido bien, ha sido para bien del colegio, para bien de los docentes y para bien de los menores, y casos en los que esos alumnos han sido luego colocados en una situación incómoda, ¿no? O sea, lo que podríamos decir una discriminación, una especie de, por parte de la misma institución o del docente. Frente a eso también hay que estar atento y reclamarlo, porque no puede, porque se le ampare el derecho de los padres, ese hijo después estar sujeto a una situación incómoda en el colegio. Ahora, nosotros lo que vemos es que en la medida en que los padres de familia toman conciencia de esta situación y se involucran en la educación de sus hijos, esto puede funcionar mejor. Nosotros hemos aconsejado a muchos colegios también que puedan desde el mismo colegio citar a los padres, comentarles qué les dan en estos talleres,
contarles previamente, bueno, hoy se hace todo de manera virtual, ¿no? Pero eso es muy necesario. Ahora bien, quizás ustedes se deben estar preguntando, ¿qué hace un director, por ejemplo, si de repente tiene un docente que no sigue las reglas del colegio? Porque puede pasar, ¿no? Que lo toma porque es profesora de biología, y resulta que la profesora de biología, como ha pasado en un colegio católico, les enseñó a las alumnas que el aborto era un derecho de las mujeres. Hablando de un tema que no tenía nada que ver con la biología, porque el derecho no tiene que ver con la biología, sino que solamente ella tenía que explicar sobre el inicio de la vida. Bueno, allí ¿qué se hace? Y bueno, como directores, desde ahora en adelante lo que los directores tienen que hacer es hacerles saber a sus docentes con muchísima claridad que tienen que respetar el ideario, hacérselo firmar. Ideario que debe estar muy visible hoy en día para todos, para los padres, para los docentes, para toda institución hoy no debe decir, bueno, acá se entiende que este es un colegio católico o religioso o cristiano, y entonces nosotros defendemos la vida desde la concepción o estamos en contra de la ideología de género. No, hay que hacerlo explícito en la página web del colegio, en la documentación que se le manda a los padres en el inicio del año escolar, de modo que todos estén bien avisados de dónde están parados, ¿no es cierto? Bueno, si este docente continúa dando lo que él considera que tiene que dar, puede ser considerado eso como objeto de decisión del colegio de que este docente no se está adecuando al ideario. Pero obviamente siempre esto hablado y conversado, ¿sí? Luego, ¿qué puede pasar si un padre se opone a la educación confesional o de un ideario? Ha pasado en un colegio en el que el colegio, cuando salió la discusión en el año 2018 de la ley de aborto, les mandó una circular a los padres que querían inscribir a sus hijos al año siguiente diciendo que estaba abierta la inscripción del colegio y que de paso el colegio les avisaba que el ideario del colegio consistía en defender la vida desde la concepción en el seno materno. Y ahí hubo un grupo de madres que se dijeron que se sentían discriminadas, que ellas no opinaban como el colegio y que no estaban de acuerdo. Bueno, aquí había una contradicción, ¿no es cierto?, de conocimiento. Si estoy yendo a un colegio que tiene determinado ideario, no puedo después decir, no, no quiero que mi hijo sea educado en ese ideario. Hay un problema entonces de elección del colegio. Obviamente esto fue una cuestión más bien mediática que después se resolvió muy bien. Esto en este colegio particularmente fue para bien porque allí hizo que todos los padres se unieran para defender el ideario del colegio. Porque, fíjense ustedes, acá está en juego esta libertad de decir, yo elijo dónde envío a mi hijo para ser educado, ¿no? Y no es que yo entrego al colegio a mi hijo y que el colegio haga lo que quiera, ¿no? Bien, creo que más o menos ahí las problemáticas que son más comunes las planteé en este breve resumen. Perfecto, doctora, la verdad que súper claro y como lo contó, súper bien explicado. Muchas gracias. Y luego una pregunta, ¿y en qué momento se debe expresar esta objeción de conciencia? ¿En qué momento del año, en qué momento de la enseñanza? ¿Cuándo? En realidad, propiamente nosotros hablamos de libertad de conciencia y libertad de enseñanza, libertad en la educación, libertad de educación, ¿no? Puede ser considerada una objeción de conciencia ante casos particulares, o por ejemplo, no quiero que mi hijo participe del taller de ESI por tal y tal motivo. Eso sería una objeción de conciencia, pero en realidad el ejercicio debe hacerse, primero puede ser de antemano frente a la posibilidad de que si un colegio está teniendo una práctica de dar talleres de ESI con determinado contenido, y yo quiero que mi hijo siga en ese colegio, pero no quiero que ese contenido contradiga mis valores, por ejemplo, mandar una carta al colegio, les agradecería que me avisen cuál va a ser el contenido del taller de ESI, y que por favor no le den nada a mi hijo que no esté de acuerdo con el ideario del colegio, por ejemplo, con nuestros valores, y que nos pidan previamente la autorización. Entonces ya ahí el colegio está avisado de que ahí hay padres que están atentos a ese tipo de educación. Luego, si esto sucede, se les da, no obstante, esto, si los padres nada avisaron, porque lo daban por supuesto, bueno, ante cada situación problemática, volver a requerir una entrevista, siempre la entrevista con el docente, con el director,
primero hablar, primero explicar, de buena manera, ¿no es cierto? Consensuar, cuidar la comunidad. Siempre, a veces es muy importante cómo nosotros transmitimos, ¿no? Estamos muy preocupados como padres frente a esta situación. Queremos saber ustedes como colegio qué van a hacer o qué están decidiendo. Nos hemos enterado por nuestro hijo o por un grupo de chicos que está pasando esto en tal clase con tal docente. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Se entiende? Esa manera es mucho más empática, diríamos, que si yo voy y me quejo al colegio y le pongo el problema al director. Muchas veces los directores no han tomado conciencia de esta problemática y tampoco pueden, digamos, gobernar todo lo que los docentes hacen dentro de la cátedra, ¿no? donde están. Y a veces yo les diría que en las materias más impensables, los docentes, ¿no? Un profesor de arte, un profesor de historia, ¿no? Pero bueno, allí estaría ver el material de estudio, ¿no? Claro. Por ejemplo, todo el tema de la ideología de género, a veces se da en historia, bueno, los que fueron discriminados, ¿no? Todos desde una perspectiva, a veces muy sutil, ¿no? A veces muy sutil, y sobre todo lo que les decía antes de los libros de literatura, cuentos, ¿no? Cuentos para niños que están hechos con la ideología de género. Entonces, frente a eso, hay que estar atentos. Por suerte, bueno, los libros se los piden a los padres, entonces uno puede ver previamente de qué trata el libro, estar un poquito atento a cuál es el contenido, porque hay muchísima literatura para niños con ideología de género. Y a veces los docentes, bueno, inocentemente creen que tienen que dar ese contenido y lo dan. Es que en realidad eso, yo creo que los docentes que quieren inculcar esto, cuando ven un poquito de luz, ya se empiezan a tirar y si pasa, pasa. Como que cada uno está al acecho, podemos decir, y como dijo usted, que cualquier materia puede ser buena como para meter esta ideología, ¿no? Sí, miren, una de las críticas que siempre se hace desde la ideología de género es que la ley de ESI no se logró implementar porque los docentes y los colegios, hubo un informe que se hizo en el 2012 con encuestas a docentes de diferentes colegios a lo largo de todo el país, y los docentes lo que dijeron en ese trabajo que se hizo durante varias jornadas es que ellos habían tenido muchas dificultades con los padres que se quejaban. O sea, quiere decir que los padres siguen siendo una barrera de contención, porque no nos olvidemos que aquí están en juego menores de edad. Y el menor de edad, para el derecho y para el Estado, siempre tiene que ser protegido, porque el menor de edad siempre es mucho más vulnerable que un adulto. ¿Sí? Entonces, guarda, están con menores de edad, a los cuales no les pueden decir lo que el docente se le ocurra, y a su vez hay una familia detrás, ¿no? Entonces, bueno, los padres creo que tienen que ponerse al día con estos temas, al día con estas lecturas, y estar un poquito, no digo obsesionados, ni asustados, ¿no? Porque eso tampoco ayuda, pero sí estar atentos, y buscar diálogo, buscar acercarse al colegio, y en todo caso, las vías más de mayor protesta o de mayor queja por escrito, cartas o ir escalando en autoridades, tienen que ser como último recurso. Claro. Acá como dice usted, no estar preocupado, sino ocupado, ¿no? Claro, estar atentos que esta es una realidad. Además, sabemos que hoy los chicos reciben toda esta información fuera del colegio, ¿no? Claro. No es que, o sea, no hay, no sé, las series que ellos ven, los dibujos animados, lo que se habla, o sea, no es que van a estar en una burbuja y que no les va a llegar. Pero bueno, eso es una cosa es que ellos lo reciban por allí y en las familias lo podrán explicar cuando los hijos preguntan de acuerdo a cada edad. Y otra cosa es que el colegio lo dé como tema, ¿no es cierto?, que tiene el valor de educar. El colegio tiene un valor simbólico muy importante, porque todo lo que un docente dice o lo que un maestro manifiesta o expresa para un menor de edad es importante, ¿no es cierto? Es importante. Sí. Sí, me parece interesante el tema de la responsabilidad. Y para los que están escuchando, sean docentes, padres o en diferentes instituciones, la responsabilidad constante, ¿no? de expresar, primero con respecto a la objeción, de que se sepa desde una institución, no sé si desde los estatutos ya debería estar, pero que
que sea abierto y sea visible el tema de cómo son los principios de cada uno. Y desde la casa también se me ocurría, ¿no?, enseñarle a los niños y ser responsables todos de ellos, porque los docentes que ahora quizá enseñan en contra de nuestros principios, creencias y valores, en su momento fueron niños que quizás no recibieron principios, creencias y valores. Por eso damos nuestra responsabilidad a los que son padres de enseñar a los niños, y que ellos tengan también esa defensa de acuerdo a sus principios ante la imposición, el tema de revisar materiales. Creo que hay una responsabilidad muy grande, ¿no?, de instituciones, de padres, de docentes. Acá Natalia pregunta, dice, ¿qué pasa cuando en el diseño curricular obliga a los docentes a transmitir enseñanzas que van en contra de los principios, supongo, del docente? O sea, que en la institución obliga. Bien, eso es un tema muy bien, la pregunta que no referí, que es la libertad de cátedra por parte del docente y la objeción de conciencia del docente, ¿sí? A ver, no es que el docente tiene que ocultar la información. Por ejemplo, yo creo que hay que explicarle a los, por ejemplo, en el secundario, en las materias de educación cívica o en otras materias que se plantee esta cuestión del aborto, que existe una ley de aborto en la Argentina y que se ha establecido el aborto como un derecho de la mujer. Eso no se lo puede ocultar ni disfrazar. Es así. Ahora, luego el docente tiene que hacer pensar al alumno y ver, bueno, qué es lo que está en juego, qué valores están en juego, por qué sucedió eso. Y obviamente el docente puede hacer una crítica y un juicio de valor sobre el por qué eso no es tan bueno. Siempre, a veces, no solo quedarse con la crítica, ¿no?, sino también mostrar más allá de esta ley en particular por qué es importante defender la vida de todo ser humano, sobre todo un ser humano que es indefenso, que no puede hacer valer su voz, que todos debemos proteger, ¿no es cierto? Las sociedades, ya hemos pasado por épocas en la historia en la que los totalitarismos o la esclavitud, ¿no es cierto? Épocas en las que sociedades enteras dominaban a los más débiles, y llegamos nosotros al siglo XXI con un paradigma en el que esto no lo podemos aceptar. Bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad para que no veamos que ese niño en el vientre de la madre, que todos hemos pasado por esa etapa, el ser humano en ese inicio de la vida, sea hoy avasallado o desconocido? Y por otro lado también dar un mensaje de el porqué del valor de la maternidad. Uno de los valores, yo lo he visto mucho en los colegios secundarios, cuando fue el 2018 la discusión esa grande que se dio sobre el aborto y el debate que llegó a todos lados. Con varios profesores hemos recorrido colegios secundarios, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención era ver un rechazo muy cultural en los adolescentes, sobre todo en las mujeres, de la maternidad, ¿no? ¿Qué ha pasado con este estereotipo de la maternidad que hoy es vista por una adolescente de 13, 14 años como algo que no desea, que no quiere, ¿no? ¿Cuál es o sea, ¿qué es lo que no hicimos para que llegara ese mensaje? Claro, tiene que ver con los medios, con las novelas, con los discursos, con las modas, y bueno, hay que deshacer eso, hay que deshacerlo, hay que mostrar la belleza que tiene la maternidad, y al lado de la maternidad lo que implica dar vida, ¿no? El cuidar al otro y al más pequeño, que toda vida siempre es importante, que toda vida es algo que genera un bien para todos, aun cuando es, por ejemplo, el tema de los discapacitados, ¿no? Porque esta ley arrasa, ¿no? Porque la semana 14 del aborto no es inocente, es porque ya se sabe en la semana 14 determinados estudios médicos que permiten entonces descartar al discapacitado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, todo eso hay que decirlo, hay que explicarlo de acuerdo a la edad, ¿no? Y eso también nos interpela a los padres, cómo transmitir esto, ¿no? Cómo transmitirlo, no en un discurso a veces confrontativo o de desprecio, ¿no? Sino de hacer comprender a ese menor en la edad que tiene qué es lo que está en juego, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego?
Y bueno, yo creo que los colegios tienen mucho también por hacer en esto, ¿no? En poder fomentar conciencia de defensa de la vida y de la protección de todo aquel que es vulnerable, ¿no? Que es indefenso. Que eso en el ser humano está, ¿no? Todo ser humano, en un niño uno ve que enseguida, ¿no? Se cuida y hay que desarrollarlo. Entonces ya cuando llegan a la adolescencia es más fácil que ellos entiendan el porqué. Y luego sacar los mitos, ¿no? Hay muchos mitos también, el mito de que la mujer es la desprotegida y entonces es un derecho de la mujer, y también mostrar que la mujer es dañada por el aborto. La mujer es víctima del aborto, y más cuando el aborto es legal. Estamos en contacto con muchos hospitales y médicos, y cualquier profesional de la salud que tiene contacto con mujeres que piden abortar, saben que son mujeres vulnerables, saben que cuando el aborto se legaliza, se las presiona, ¿no? Y entonces también tener un discurso hacia esas mujeres de comprensión y de tener que ayudarlas, que no es la solución darles el aborto, sino ayudarlas a salir de esa vulnerabilidad. Sí, hemos tenido una charla con el psicólogo Ezequiel Baigorria, que nos ha contado Sí, muy bueno. Este Muy síndrome bueno. posaborto, tremendo, tremendo. Sí, Y en realidad muchas mujeres no tienen idea que después del aborto, o sea, no es que aborto y ya está, o sea, vienen un montón de cosas atrás que ya está una vez que se hace. sí, es terrible, y hay que saber lo que se llama esto del estrés post-aborto, que es un estrés traumático. Hay especialistas que ya lo explican, hay estudios realizados, y hay que sacar estos mitos, ¿no? Estos mitos que no son reales. Y para eso sí es verdad que los especialistas ayudan mucho, ¿no? Porque nos dan los datos que nosotros como ciudadanos comunes no podemos tener desde la psiquiatría o desde la medicina, ¿no es cierto? Sí, y usted como usted, doctora, que nos está dando esas herramientas como para defendernos o como para frenar un poco todo esto. Y acá Esteban Urias León dice: creo que los padres deben ser los primeros formadores de estos ideales. Ahora mismo estoy de guardia y una nena de 8 años quiere ser varón. Sí, bueno, ahí hay este es un gran tema, ¿no? Miren, los países que hace tiempo que están con esta cuestión de la hormonización de menores, ley de identidad de género como la que nosotros también tenemos, ojo que por la ley de identidad de género es a mayor de edad puede cambiar, ¿no es cierto? No menor. Lo que pasa es que los jueces han empezado a autorizar esto de los menores. Ya en Estados Unidos y Canadá hay adolescentes que llegan a la edad adulta, que fueron hormonizados, que fueron operados y que ya están haciendo juicio a sus médicos, padres y todo aquel que los condujeron, porque están viendo los efectos perniciosos que les han generado en su vida. O sea, están ensayando prácticas que no se saben los resultados, que solamente parte de determinadas ideologías de decir el sexo es algo construido y cultural y no biológico, negando el sustrato biológico que hay en todo ser humano, y no sabiendo los daños que pueden generar en estos seres humanos de por vida, porque la hormonización es de por vida, ¿sí? De hecho, hace poco Suecia acaba de prohibir esta hormonización de menores por los efectos perniciosos que genera. Entonces, guarda con esto. Ahora bien, claro, está la disforia de género. La disforia de género está estudiada, tiene causas, tiene tratamiento. ¿Cuántos hay que se están ocupando de cuando un niño, que generalmente pasan algún trauma, empieza a percibirse como el sexo contrario, y cómo se lo trata y cómo se lo ayuda? ¿Se lo ayuda generando el sexo contrario o se lo ayuda con otra terapia? Hoy parecería que el discurso de género es no, entonces hay que aceptarlo, hay que darle todas las herramientas para que pase al otro sexo, y entre ellos la hormonización. Una hormonización que es terrible, las secuelas que traen, porque detiene el proceso de la pubertad y el proceso de identificación del menor. Estos adolescentes que hoy son adultos y que están haciendo demandas, ellos dicen: sí, nosotros teníamos una crisis de identidad, pero propia a veces de la edad, porque queríamos llamar la atención, o porque teníamos un problema familiar
y creíamos que así llamábamos la atención, o por una moda que se instaló, pero nos hemos dado cuenta que esto nos deberían haber ayudado de otro modo, porque hoy hay una joven que fue operada y que ya es irreversible, o la hormonización que genera secuelas en la salud. Ahora, con esto hay que tener suma cautela. Ya hay en la Ciudad de Buenos Aires varios hospitales que hacen hormonización, se está haciendo como una práctica común entre los pediatras, y es preocupante, es preocupante. Tremendo. Acá hay otra pregunta volviendo a las instituciones educativas. Dice, ¿una institución educativa privada puede obligar a un profesor a enseñar sobre la ideología de género? Lo estamos hablando. No, claro, lo que estamos hablando. Sí. En realidad, ahí hay dos herramientas. Primero, si es privada y laica y no tiene ningún ideario, ¿no? Que sería como un colegio estatal, podemos decir, que adhiere a la ideología de género, ahí tiene que ser muy claro la postura del docente y decir, yo, de acuerdo a mis creencias, esto no lo voy a enseñar. Pero además ese colegio tiene que tener en cuenta a los padres. Entonces no es que puede el colegio bajar línea en estos temas como quiere, indiscriminadamente, porque son temas sensibles y son menores de edad, ¿sí? Entonces no puede el docente dar cualquier contenido. Claro, si dice yo estoy de acuerdo, o el colegio dice a mí me lo obligan a dar, bueno, por eso hay que ver caso por caso, ¿no? Por otro lado, el material que muchas veces anda dando vueltas a nivel del Ministerio de Educación, donde dan ciertos lineamientos, son muy... este material desconoce en el derecho vigente. Lo que pasa es que el derecho vigente, si no se hace valer o no se reclama, queda allí y la práctica avasalla las mismas leyes, ¿se entiende? Claro, el problema es que, bueno, ¿cómo hacemos para que todos tomen conciencia de esto y lo hagan valer? Y bueno, para eso están ustedes que transmiten y son comunicadores. Sí, te hago una consulta que comentaste, y para lo que están escuchando, mirando, en la página de Prodesi, en este momento hay herramientas, formularios, planillas, procedimientos o material de este tipo, sea para padres y docentes, Sí. como objeción de conciencia, o qué hacer o qué no hacer. Lo mencionaste, o sea, una persona la puede entrar, ve ese material. Sí, pueden entrar a la página de Prodesi, buscar ESI o educación sexual, y ahí van a encontrar muchísimo material. Van a encontrar el video que explica el protocolo para padres, un documento de protocolo para padres de cómo actuar en estas etapas que yo les dije, con cartas y material, y también un plexo normativo para que sepan cuáles son las leyes que están en juego, para que lo puedan llevar al colegio incluso. Y luego tienen también un material que hemos escrito con un profesor de la facultad de entrevistas o de tipo de educación para adolescentes, que también está allí, y a su vez hipervínculos a otros lugares que los derivan. Pero sobre todo esto del protocolo para padres, donde ellos pueden descargar las diferentes cartas y formatos y modelos que pueden completar y presentar, y un video que les indica cuáles serían los pasos a seguir, ¿sí? Obviamente que ahí nosotros tuvimos en cuenta la generalidad de los casos, no los casos concretos y particulares. Si hay casos particulares donde necesiten algún asesoramiento o pregunta, diríamos, más particularizada, ahí hay un mail en el cual ustedes pueden mandar y hacer preguntas, y nosotros lo derivamos. Prodesi es un equipo de abogados de diferentes especialidades, y si nosotros no los podemos ayudar, los derivamos a algún otro profesional que los pueda ayudar, obviamente, ad honorem. Bien, sí, porque estoy mirando algunas preguntas o algunas cosas que fueron preguntando y que tienen que ver con cosas muy particulares también, que yo creo que estamos en proceso, ¿no?, de las particularidades que van surgiendo. Así que lo que están escuchando, preguntando, la página es prodesi.com.ar, y ahí pueden ser más específicos para algún tema, alguna pregunta, pero buenísimo que tengan protocolos, cartas o modelos para seguir. Así que, Sandra, no sé si quedó una pregunta también antes de...
Acá Natalia, otra pregunta, dice, usted se está dirigiendo a la escuela con un cierto ideario, pero ¿qué pasa en las escuelas públicas? Son laicas, Claro. pero se están encargando de adoctrinar a los alumnos. Ujú. Bueno, ahí lo que rige en el protocolo de Prodesi está marcado qué hacer en un colegio público. O sea, están puestas todas las posibilidades. Ahí lo que hay que hacer es pedir al colegio que el contenido que le den a los hijos en torno a estos temas o los talleres de ESI, previamente le informen a los padres sobre lo que van a dar, que los padres tienen derecho a saber esto, y que en caso de darle algo que contradice el ideario, tienen derecho a oponerse, ya sea o que no se lo den o que el hijo no asista a ese taller, ¿sí? Esto, lo que pasa es que esto no lo sabe nadie, ¿no? No lo sabe nadie. Y en realidad, por eso digo, creen que porque van a un colegio público han perdido el derecho del respeto de esto. Lo que pasa es que hay que hacerlo saber y reclamar con muchísima amabilidad y obviamente luego tomando las medidas que sean necesarias si esto es desconocido o si es avasallado. Claro, excelente, claro, lo que decíamos al principio. Quizás muchas personas no saben que tienen ese derecho a decir, no, no quiero que le des esto a mi hijo. Y es importante difundir esta información. Sí, y también a veces pasa que hay padres que toman conciencia de esto y cuando lo comentan a otros padres de familia, todos dicen, ay, pero es un exagerado, está exagerando, no, a mí no me parece mal que den esto. Bueno, a veces puede ser que los padres no tomen conciencia y de ahí la educación para los padres, ¿no? Es necesario que ellos sepan los riesgos que corren cuando se les dan determinadas ideas a sus hijos, ¿no? Que esto no es una cosa inocente que no tenga consecuencias. No es poner al hijo en una burbuja y que no sepa, sino que es darlo en la edad, en el momento apropiado y sobre todo de acuerdo a los padres. Yo tengo 4 hijos y uno sabe que con los hijos hay que respetar el momento en el que se les dice las cosas y cómo se les explica, porque la madurez de los chicos es diferente, aun cuando sean dentro de la misma familia, ¿no es cierto? Entonces los padres estamos muy atentos a cuando el hijo tiene tal o cual inquietudes. Cuando los colegios se adelantan a decirles cosas a un chiquito que capaz todavía ni se lo cuestionó, es un poco jugar con la inocencia de la niñez, que también esto es lo que está en juego. Yo sé que hay todo un discurso de, bueno, evitar el abuso intrafamiliar, sabemos que eso sucede, y que eso obviamente los colegios están también atentos a esa problemática, pero a veces se cree entonces que todos los padres son abusadores o que todas las familias son abusadoras, cosa que no lo es. Entonces también tener cuidado en esas situaciones. Yo siempre digo, los menores de edad son frágiles. Cuando se depositan menores de edad en un colegio es como algo sagrado, algo que hay que cuidar y que por lo tanto hay muchísima responsabilidad en los adultos, en los docentes, en los directores de colegios, qué docentes tienen a cargo, y en los padres de familia, que además sobre todo cuando los chicos pasan muchas horas en el colegio, ¿no? Y bueno, y todas estas cuestiones poder hablarlas con quienes corresponda. Excelente. Buenísimo, doctora. Hermosa charla, realmente nos vamos con un montón de herramientas y sabiendo que los padres no estamos solos, que los docentes también están acompañados, que hay entidades como Procedi que acompañan. Realmente muy, muy agradecida por este tiempo. Creo que nos tomaríamos un tiempo más para poder escucharla y conocer, porque realmente es muy, muy valioso todo lo que nos ha compartido, doctora, realmente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos han estado comentando, realmente muchas gracias a todos los que han compartido, los que han comentado en el chat. Nos han acompañado desde Monte Grande, Rafael Castillo, Lomas de Zamora, Volta Grande, Brasil,
Realicó La Pampa, Buenos Aires, Argentina, Banfield, San José de Temperley, San Justo La Matanza, de José Mármol, de La Tablada, de Alejandro Korn, desde Pilar el doctor Chavarría, de Seiza, Luis Guillón, de Cali, Colombia. Así que bueno, esta charla ha sido internacional, doctora. Muchas gracias. Y bueno, a todos les agradecemos por habernos acompañado. Los invitamos a la siguiente charla. Estén atentos a las fechas, que realmente va a ser también muy linda. Y a todos les decimos, su voz, sos vos. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Adiós. Muchas gracias, doctora, y si quiere terminar con algo para terminar. Agradecerles y incentivarlos a que sigan difundiendo esto y bueno, y a incentivar a los padres, a los docentes en la labor tan maravillosa que tienen, que es educar a sus hijos. No desanimarse, hay mucho por hacer, pero es lo que nos toca vivir y cada uno es responsable de la época que le toca, ¿sí? Y salir de la amargura, ojo, porque la amargura es fácil de caer en estos tiempos difíciles, y creo que eso es lo que hay que evitar. Y siempre por el bien de estos menores y de que serán futuros adultos y los que harán nuestra nación. Muchas gracias por la invitación y les deseo lo mejor en esta tarea. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.